Aló, Ingeniero Samuel, muy buenas tardes. ¿Cómo me escucha en este momento? lo escucho súper, hiper, mega bien. ¿Usted me escucha a mí? Sí, bien, sí, sí, ingeniero, lo escucho bien. Ingeniero, voy a dar inicio en este momento. No sé si tenga alguna pregunta. Las preguntas al finalizar. Mm, Normalmente las vamos haciendo mientras vamos allá hablando y yo las voy revisando. No me acuerdo por dónde es que yo las reviso acá, pero sí recuerdo que yo las podía ver en algún lado. En la Yo parte les de digo a ellos abajo, que vayan. ¿Señor? en la parte de abajo no le aparecen preguntas, ingeniero. En la parte de abajo, ahora pueden ver la pantalla. No, no veo. Veo es como un manual, un menú en el lado derecho, pero ya. No Ah, hay bueno, problema. sí, sí, en la parte de abajo dice preguntas. ¿Cómo ustedes lo manejan al final? Pues al final tenemos varios asistentes, tenemos más de 100 asistentes, entonces sería mejor Ah, dejarlo como bueno. al finalizar para que no tengamos, de pronto le quiten tiempo en su presentación o algo, ingeniero. Ah, bueno, listo, 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 como te Voy parezca en mejor, ¿vale? este momento. Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Samuel Salazar. Él ya se encuentra con nosotros. En un momento él iniciará la conferencia. Vamos a dar unos minutos para permitir que las demás personas puedan ingresar. En un momento iniciaremos. Muy buenas tardes para todos nuevamente. De parte de Asien les damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, por acompañarnos. Ingeniero Samuel, en este momento usted nos escucha. Sí, te escucho correctamente. ¿Ustedes me escuchan a mí? Bien, ingeniero, muy buenas tardes. De parte de Hacienda, darle la bienvenida, agradecerle por este espacio que nos brinda, por estar aquí con nosotros y por compartir su conocimiento. Al igual le damos la bienvenida a los demás asistentes, las personas que nos acompañan de otros países. Sean bienvenidos a esta conferencia. El día de hoy, ingeniero Samuel, de parte de Hacienda, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, ingeniero. Ok, gracias por esa introducción, ¿vale? Y nuevamente agradecer, no solamente de parte mía, sino de parte de todo el equipo, que seamos otra vez tenidos en cuenta en esta hora para poder darles un poco a ustedes de lo mucho que hemos recibido en estos años de emprender, de conocimientos y de todos los proyectos que hemos venido realizando. Como bien decía, mi nombre es Samuel Said Salazar, ingeniero en energía, y hoy les voy a hablar sobre emprendimiento en energía solar fotovoltaica. Vamos a tener una hora hasta las 7 de la noche. Espero terminar tipo 6:50, 6:55 por tardar, para que podamos tener una sección de preguntas, las cuales se les pueda hacer respondida a cada uno de ustedes, ¿vale? Antes de comenzar de hablar sobre emprendimientos, quiero darles a ustedes un pequeño contexto de lo que tiene que ver con sistemas solares fotovoltaicos. Yo sé que acá ya muchos conocen qué es un sistema fotovoltaico, cómo se configuran, qué tipos de sistemas existen, qué tipo tal vez de paneles solares fotovoltaicos hay, qué tipo de equipos o de inversores, estructuras y todo lo que tiene que ver
con lo que uno necesita aprender para poder hablar algo acerca de un poco de emprendimiento, pero también estoy seguro de que hay muchas personas que esa puede ser su primera vez en la cual están acercándose o tienen algún contacto, sí, o algún acercamiento con esta industria, con la industria de energía solar fotovoltaica. Y hoy quiero comenzarles dándoles a ustedes algunos conceptos, algunos fundamentos, alguna parte de conocimiento basado mucho en contexto para que cuando lleguemos a la parte de eventos o de modelos de negocio lo podamos entender con mucha facilidad. ¿Listo? Entonces, para comenzar, quiero decirles a ustedes que un sistema solar fotovoltaico no se compone solamente por un panel solar fotovoltaico, ¿sí? Lo que vemos ahí es un módulo solar. Ese panel solar es simplemente un equipo o un elemento que hace parte de lo que nosotros bien llamamos sistemas solares fotovoltaicos, pero sí lo que va a hacer este equipo o este elemento acá es transformarnos o convertirnos esa potencia del sol, que es lo que nosotros llamamos como irradiancia o irradiación, en el caso de energía, te lo puede convertir a corriente eléctrica y lo hace gracias a un efecto llamado efecto fotoeléctrico, ¿vale? Este es el primer concepto que vamos a hablar el día de hoy, que el panel solar fotovoltaico es el elemento que hace parte del sistema solar fotovoltaico que tiene como objetivo o función convertirnos la energía del sol, la potencia del sol, esa irradiancia o esa irradiación en corriente eléctrica en DC. El segundo concepto que les quiero hablar el día de hoy es la generación de un módulo solar fotovoltaico o un panel solar fotovoltaico. Muchos tenemos en nuestra cabeza que si ese panel solar fotovoltaico tiene una potencia X, llamémosla 430 watts peak, como para colocarle un número de referencia. Esto es simplemente un ejemplo para que tengamos un número de partida. Supongamos que tenemos un panel solar fotovoltaico de 430 watts peak. Entonces muchos estaremos pensando que el panel solar siempre va a producir esa potencia, ¿sí? Sería como la lógica de un generador, que si yo tengo un generador de tanta potencia, pues él siempre va a estar produciendo esa cantidad de potencia. Con los paneles solares fotovoltaicos no pasa eso. Todo lo contrario, un panel solar fotovoltaico no tiene la capacidad de producir siempre la misma cantidad de potencia. Y vuelvo y lo repito, un módulo solar fotovoltaico, panel solar fotovoltaico no tiene la capacidad de producir siempre la misma cantidad de potencia. ¿Por qué? Porque depende de una fuente o de un recurso de energía intermitente, el sol. El sol es un recurso intermitente. Van a haber momentos en el día donde esté una cantidad de sol, van a haber otros momentos en el día donde, no sé, comienza a llover y se cayó la cantidad de potencia o energía que le llega al panel solar fotovoltaico. Va a estar variando en cada instante o en cada momento del día. Por eso yo no puedo decir que si tengo un módulo solar fotovoltaico, ejemplo, de 430 watts peak, pues el módulo solar fotovoltaico siempre va a producir esa misma cantidad de potencia. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque su abastecimiento, su recurso con el que él logra transformar a corriente eléctrica en DC es intermitente. ¿Listo? Un ejemplo podría ser, imaginémonos la cantidad de sol que hace a las 7 de la mañana contra la de sol que hace al mediodía, ¿sí? A las 12 del mediodía. Si nosotros nos ponemos a acordarnos en un día normal, lo más probable es que a las 12 del mediodía, al mediodía tengamos mayor cantidad de sol que a las 7 de la mañana. Por ende, podríamos decir que el panel solar fotovoltaico va a generar mayor cantidad de potencia al mediodía. Y es una definición que se basa en la simpleza de que le está llegando mayor cantidad de potencia al sol. Y si a mí me llega mayor cantidad de potencia al sol o al panel solar le está llegando mayor cantidad de potencia al sol, pues este va a tener la capacidad también de convertirme o de transformarme esa mayor cantidad de potencia en más cantidad de corriente eléctrica, más cantidad de potencia eléctrica. Y acá
vemos una gráfica, un cuadrito que nos puede explicar el comportamiento de cómo genera un grupo o un arreglo o una matriz de módulos fotovoltaicos. Cuando yo les hablo a ustedes sobre un arreglo o una matriz de paneles solares fotovoltaicos, imagínense una cantidad de paneles conectados en serie y en paralelo, ¿sí? Es una cantidad de paneles que están conectados entre sí y trabajan en conjunto para producir una gran cantidad de potencia. Si ustedes se fijan, esta gráfica me está representando o me está indicando qué cantidad de potencia logra producir esa matriz o el arreglo fotovoltaico en cada instante del tiempo, donde el eje vertical o el eje Y me dice la cantidad de potencia que logran producir y el eje horizontal o el eje X me está indicando la hora del día, ¿vale? En esta zona, más o menos, está amaneciendo tipo 5:40, 5:45 AM. Por eso es que vemos que la gráfica poco a poco comienza a subir justo en ese momento. ¿Por qué? Porque es cuando ya el sol, la potencia del sol, lo que está emitiendo esa onda electromagnética llamada radiación, llamada irradiancia, llega al panel solar fotovoltaico y este comienza a transformarlo, pero todavía no hay una cantidad máxima en el día. Pero si vemos, de a poco, a medida que va transcurriendo la mañana, comienza a aumentar, pero ese aumento va acompañado de fluctuaciones. Esas fluctuaciones me están diciendo a mí que pasó una nube, que comenzó a llover, que pasó un grupo de aves, que en algún momento algo le hizo alguna sombra, que hubo polución, que hubo humo, que hubo tierra, ¿sí? Existen muchos motivos por los cuales los paneles solares fotovoltaicos no logran o no pueden producir en una forma constante. Hay muchas fluctuaciones. Sin embargo, vemos que más o menos al mediodía tenemos un pico, ¿vale? Tenemos este es el pico y aquí es donde el módulo solar fotovoltaico va a poder lograr producir la mayor cantidad de potencia. Y eso uno lo asimila con esta potencia pico del panel solar fotovoltaico, ¿vale? Que esto ya es otro contexto y en otra clase o en otra charla se los explicaré un poco más a profundidad. El mensaje de este primer slide, de esta primera diapositiva, es decirles que el panel solar fotovoltaico no puede producir siempre la misma cantidad de potencia, que cada instante del tiempo él produce una potencia diferente. ¿Por qué? Porque depende de una fuente intermitente. Esa fuente intermitente de energía es el sol, donde en la mañana comienza a producir, comienza a aumentar y a mayor cantidad de sol y entre más se acerca al mediodía, pues mayor va a lograr producir, teniendo un pico máximo al mediodía y luego otra vez desciende hasta que ya anochece y ya dejamos de producir potencia con los módulos solares fotovoltaicos. Y que en medio de esta subida, y de esta bajada, vamos a tener unas fluctuaciones. Y esas fluctuaciones nos representan de que comenzó a llover, de que hubo polución, de que hubo algo, que impidió la llegada de esa irradiancia a los paneles solares fotovoltaicos. Cosa que vamos a poder indicar en esta gráfica. Esta gráfica que está acá, y antes de llegar a esa gráfica, quiero explicarles a ustedes también dos conceptos importantes. Cuando estamos hablando de sistemas solares fotovoltaicos, de paneles solares fotovoltaicos, uno de los conceptos técnicos más importantes se llama irradiancia. Y la irradiancia la podemos asimilar con un que ya muchos podemos conocer, que es un concepto de potencia. Y se pueden asimilar, y se pueden asimilar basándose en algo que vamos a denominar como instante del tiempo. ¿Cómo así un instante del tiempo? La irradiancia nosotros la podemos llamar como la cantidad de potencia que incide sobre una superficie, de potencia del sol que incide sobre una superficie en algún instante del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a ser diferente la irradiancia de las 7 de la mañana a la del mediodía, ¿sí? Son dos instantes del tiempo diferentes. Lo mismo que yo les explicaba a ustedes con potencia en esta gráfica.
Una cosa va a ser la potencia que logró producir nuestro sistema fotovoltaico a las 2:05 de la tarde, si lo comparamos con a las 10:45, ¿sí? Son dos valores de potencia diferentes. Si ustedes me dicen, ¿cuánta potencia produjo el sistema fotovoltaico hoy? Indíquenme en qué momento del día. Porque una cosa es la potencia total del sistema fotovoltaico y otra cosa es la potencia que él logró producir. Y para yo poder decirles a ustedes qué cantidad de potencia logró producir mi sistema fotovoltaico, indíqueme en qué momento del día. Porque si nos fijamos en esta curva, una cosa es la potencia que puede producir a las 2:05, que aquí si comenzamos a analizar por qué se cayó acá la cantidad de potencia que él venía produciendo, pues ya indicaremos por qué. Lo importante es que tenemos una cantidad de potencia, pero esa cantidad de potencia a las 2:05 de la tarde es muy diferente a la cantidad de potencia que hubo a las 10:45. Desde ese punto de vista de instantáneo, ¿en qué instante de tiempo es donde podemos asimilar potencia con irradiancia? Porque irradiancia es algo similar. Irradiancia es esa potencia, pero ahora la potencia que le llega al panel solar, esa potencia del sol. Entonces, si nos preguntan qué tanta irradiancia incidió sobre el panel solar fotovoltaico, pues indíquenme en qué instante del día, porque muy probablemente le incidió más irradiancia al panel solar al mediodía que a las 7 de la mañana, ¿sí? O a las 7 de la mañana tuvimos una irradiancia, pero a las 7:05 de la mañana tuvimos otra irradiancia, porque dependiendo del instante en el día, esta cantidad de irradiancia va a cambiar. Y otro concepto que manejamos mucho cuando estamos hablando de sistemas solares fotovoltaicos es irradiación. Cuando hablamos nosotros de irradiación, lo podemos asimilar a un concepto que se llama energía. Y la energía se caracteriza porque la W mayúscula va a estar acompañado por una H minúscula que nos indica tiempo. La energía está basada en un lapso de tiempo determinado. Yo no puedo hablar de energía si no les indico en qué lapso de tiempo, qué tanta energía en un día, en 2 horas, en una semana, en un mes, en un año. Por eso es lo que nos cobran en la factura eléctrica es kilowatt hora mes. Siempre hay que definir un lapso de tiempo. Y lo mismo pasa con la irradiación. La irradiación es la cantidad de energía que incide sobre una superficie, la cantidad de energía que incide sobre una superficie en un lapso de tiempo determinado. Entonces uno puede hablar de irradiación de un día, de 2 días. Necesitamos un lapso de tiempo. El mensaje es, irradiancia hay que compararla, hay que igualarlo o referenciarlo con potencia por el concepto de instantáneo, en un instante del tiempo, pero irradiación y energía ya tienen que ver con un lapso de tiempo determinado. ¿Ok? Esta gráfica que está acá, con esta gráfica vamos a terminar esta primera sección, ¿vale? Y esta gráfica nos indica qué tanta potencia produce un panel solar fotovoltaico basándose en la irradiancia que incide sobre el panel solar fotovoltaico. Entonces, supongamos que tenemos un panel solar fotovoltaico de 430 watts peak, ¿sí? Entonces, tenemos ese panel solar fotovoltaico y ese panel solar fotovoltaico está en nuestro tejado, está en nuestro techo y nosotros lo tenemos produciendo potencia todo el día. Y ese panel solar es de 430 watts peak. Ahora, la curva verde que aparece en esta gráfica está representando la cantidad de irradiancia que incide en el módulo solar fotovoltaico. Y más o menos en este lugar geográfico del mundo, más o menos está comenzando a amanecer como a las 5:30 de la mañana. Y poco a poco comienza, ¿vale? Entonces la cantidad de irradiancia que le llega al módulo solar fotovoltaico, entonces más o menos comienza a aumentar. Aquí también tiene algunas fluctuaciones y tiene su pico máximo nuevamente al mediodía. Pero hay otra curva, la curva azul oscuro.
Esta curva azul oscuro está haciendo la representación de qué cantidad de potencia logra producir nuestro panel solar fotovoltaico. Y si ustedes se fijan, la curva de producción del panel solar fotovoltaico tiene la misma forma que la de irradiancia. Ejemplo, supongamos que estamos a las 9:30. Entonces, nosotros vemos que el panel comenzó a producir más potencia, de 9 a 10 de la mañana. Pero esto pasó también porque la irradiancia comenzó a subir. Pero vemos que al mediodía teníamos una cantidad de irradiancia y pasó una nube y llegó menor cantidad de irradiancia al panel solar fotovoltaico. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el panel solar fotovoltaico, al tener menor cantidad de irradiancia, también va a afectar su producción, también se va a caer. Y aquí la forma es la misma. Una cosa es que tenemos la misma forma, pero si ustedes se dan cuenta, el panel solar fotovoltaico no logra convertir toda la cantidad de irradiancia que le llega al sol. ¿Por qué? Porque tiene unas eficiencias, hay unas pérdidas y él no va a lograr que toda esa cantidad de irradiancia captada sea convertida en corriente eléctrica en DC. Y otro punto importante es que justo o solamente en el mediodía logramos producir los 430 watts peak, que es lo que uno normalmente va a ver, ¿vale? Ahora, esta gráfica que está acá, este cuadrito, este mapa, nos está dando algunos colores. Y esos colores están haciendo la representación del potencial para poder utilizar sistemas solares fotovoltaicos. No lo traduce en irradiación, como la cantidad de energía promedio que está incidiendo sobre unas superficies, ¿vale? En la parte de abajo hay una barra, esta barra va de un color verde oscuro, pasa por un color un poco más verde claro, algo de amarillo, anaranjado, rojo y rosado, y un rosado un poco más claro. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los verdes son los lugares donde hay menor potencial, pero los lugares amarillos, rojos y casi rosados son los lugares donde vamos a tener mucha mayor o mucha más potencial para poder instalar paneles solares fotovoltaicos. Importantísimo, comparemos regiones o países. Comparemos Colombia. Entonces, Colombia está justo acá. Voy a alejarme para poder rayar la diapositiva. Entonces, tenemos acá Colombia, en este costado acá. Y Colombia está en un color más o menos amarillo, hasta anaranjado, y en la norte está en rojo, ¿vale? Pero si lo comparamos con un país europeo llamado Alemania, Alemania es un color verde. Si nosotros vemos solamente por potencial, podríamos decir que Colombia tiene mayor potencial para producir paneles solares, para instalar o para convertir la irradiancia en corriente eléctrica. Tenemos mayor potencial para utilizar sistemas fotovoltaicos que Alemania. Pero como ya muchos sabemos, Alemania está muchos años más avanzados que Colombia, que nosotros en este aspecto. Algunos podrían decir, Samuel, pero es que Alemania no cuenta con los recursos hídricos con los que contamos en Colombia. Por ende, allá tienen que hacerse de otra fuente de energía para poder abastecer una demanda interna. Otros podrían decir, no, Samuel, es que en Alemania es un país desarrollado, nosotros somos un país subdesarrollado, no podemos competir. Otros podrían decir, no, es que allá hay un mayor músculo financiero, o allá hay mucho más avance económico, o allá hay mucho más avance tecnológico, o allá las universidades están más centradas a este tipo de carreras, o allá se apoya mucho más la investigación. O sea, pueden existir muchas razones, pero basándome solamente en artículos científicos publicados a nivel mundial, una de las razones más importantes o de mayor peso para que una industria crezca de una forma acelerada es que exista un contexto normativo. ¿Por qué? Porque a mí el contexto normativo a los inversionistas, llámense inversionistas internos o externos, se les va a dar unas reglas del juego.
Algunos podrían decir, no, es que yo quiero instalar sistemas fotovoltaicos porque ambientalmente son buenos, porque me quiero independizar de la red eléctrica, porque no quiero afectar al medio ambiente, el calentamiento global. Pero la realidad es que si financieramente no cierra un proyecto, si nosotros hacemos un análisis financiero, económico, y si el proyecto no cierra, el proyecto simplemente se hace. Así sea lo más bonito, lo más ambientalista, lo más cool, no se va a hacer. Si el inversionista no sabe cuánto dinero va a invertir de la energía generada, cuánto se le va a remunerar, cuánto va a ser de permutas, cuánto va a ser de liquidación, cuánto va a ser su TIR, cuánto van a ser sus años o su tiempo de retorno de esa inversión, cuánto van a ser sus ganancias, cuál va a ser sus incentivos. Es muy difícil que una industria crezca. No quiero decir que si no existe un contexto normativo, una industria no va a crecer. Existen casos que todos conocemos que sí crecen, pero el que exista un contexto normativo acelera. Es como un catalizador, lo impulsa para que sea mucho más rápido. Y nosotros tenemos un claro ejemplo en Colombia. En Colombia, en el año 2014, salió la ley 1715, más o menos en agosto. Y esa ley tenía como objetivo fomentar, impulsar las energías, las fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía primero que todo definiendo roles de entidades públicas, como que, bueno, usted se va a encargar de hacer regulaciones, se va a encargar de impulsar, usted se va a encargar de hacer estrategias, usted se va a encargar de los incentivos. Entonces, así se comenzó a colocar las primeras bases. Y si nosotros miramos gráficas, en el año 2015, 2016, ya se comenzaron tanto a construir como a diseñar las primeras plantas o las primeras granjas de alta generación de energía solar fotovoltaica en Colombia. Y si nos vamos unos años más adelante, en el 2018, por medio de la CREC 030, se dictó los pasos que teníamos que seguir para poder conectar sistemas fotovoltaicos de autogeneración a pequeña y gran escala, es decir, para que nosotros en nuestras casas, en nuestras fábricas, en nuestros comercios, tiendas, podíamos, colocar paneles solares fotovoltaicos. ¿Y qué teníamos que hacer frente al operador de red? Y si nos fijamos también en las gráficas, en el año 2019 y en el 2020, aún con pandemia, se instalaron muchísimos sistemas solares fotovoltaicos en Colombia, a nivel residencial, a nivel comercial, a nivel industrial, pero esto se dio gracias a que existía un contexto normativo. Sin ese contexto normativo, entonces, Samuel, la industria no va a crecer. Sí va a crecer, pero se va a tardar unos años más. Y vemos un claro ejemplo en el Perú. Nosotros dictamos clases en el Perú y allá, aunque se instalan sistemas fotovoltaicos a gran escala, los sistemas fotovoltaicos a pequeña escala, en casas, fábricas, son un poco más difíciles. ¿Por qué? Porque allá llevan un año, 2 años haciéndole unos estudios a una ley para que se puedan conectar, para poder establecer unos pasos. Eso todavía no existe allá. Allá no existe la entrega de excedentes, la interacción con la red eléctrica, lo que sí tenemos en Colombia. Entonces, allá lo que hace es un acuerdo entre usuario y el proveedor de energía, que es lo que nosotros acá llamamos electrificadora, operador de red, y por medio de ese acuerdo pueden instalar el sistema fotovoltaico, pero no existe todavía una ley, una regulación. Y hasta que eso no exista, en el Perú todavía no va a comenzar a despegar de una forma significativa como lo que está pasando en Colombia. ¿Ok? El mensaje con esta diapositiva o con este slide es que el contexto normativo es importante. ¿Vale? Cuando estamos hablando nosotros de sistemas solares fotovoltaicos, tenemos que basarnos en dos principales. En los sistemas fotovoltaicos de conexión a red eléctrica y en los sistemas fotovoltaicos aislados de la red eléctrica. Tienen varias diferencias, se utilizan en estos un poco diferentes. Primero tenemos los sistemas aislados de la red eléctrica. Estos no están conectados a la red. Este es como uno de sus principales conceptos. El segundo es que por lo general el 99.9% de veces
le vamos a ver unas baterías, un sistema de acumulación, porque tienen que tener un sistema de acumulación, porque es que los paneles solares fotovoltaicos no tienen la capacidad de acumular la energía. Los paneles solares fotovoltaicos lo que hacen es, lo que les llega, todo lo transforman y lo entregan, ya. Por ende, tienen que hacerse de unas baterías, y las baterías lo que van a hacer son cosas. Primero, estabilizarme a mí una entrega de energía, porque ya como vimos, los módulos fotovoltaicos no me van a garantizar que yo esté entregando siempre la misma cantidad de potencia. Hay muchas fluctuaciones y lo que hace la batería es estabilizarlo. Y segundo, que cuando yo no tenga generación, cuando no tenga el sol, que el sol me le esté entregando irradiancia al panel solar fotovoltaico, pues las baterías van a responder y me van a servir para yo tener el servicio eléctrico en las noches y en las madrugadas. ¿Listo? Los sistemas fotovoltaicos de conexión a red eléctrica, que son los que están del lado izquierdo, estos están interactuando constantemente con la red eléctrica en cada momento, en cada instante del tiempo. Entonces, la red eléctrica es la que me va a abastecer en el caso del que el sistema fotovoltaico no pueda. Ejemplo, entonces pongámonos ahí en nuestra mente que nuestro sistema solar fotovoltaico está produciendo 100 unidades de potencia, ¿sí? En un instante de tiempo X del día, en cualquier momento del día. Pero nuestra casita, nosotros, en ese mismo instante del tiempo, estamos consumiendo 120 unidades de potencia. ¿Qué va a pasar? Pues nuestro sistema fotovoltaico no puede abastecer todo lo que tenemos en nuestra casa. Por ende, la red eléctrica nos va a entregar los 20 restantes. ¿Vale? Y esa interacción la va a facilitar un equipo llamado inversor. El inversor de estos sistemas solares fotovoltaicos deben tener la capacidad de trabajar de forma simultánea con la red al mismo tiempo. Otro ejemplo, supongamos que nuestro inversor está produciendo 80 unidades de potencia, pero nuestra casita, nosotros estamos consumiendo solamente 50 unidades de potencia. Nuestro sistema fotovoltaico está produciendo 80, pero nosotros estamos consumiendo 50. Aquí van a sobrar. Vamos a tener algo llamado excedente. Y ese excedente se va a ir inyectado a la red eléctrica, esas 30 unidades de potencia. Entonces van a haber momentos donde le pidamos a la red eléctrica, pero van a haber otros momentos donde le entreguemos a la red eléctrica. Ahora, para que el inversor o este sistema solar fotovoltaico pueda trabajar de forma simultánea con la red eléctrica, tiene que pasar por un proceso en el cual logre captar todos los parámetros eléctricos de la red eléctrica. Es decir, una vez el inversor se conecte a la red eléctrica o una vez el sistema fotovoltaico se conecte a la red eléctrica, el inversor lo que va a comenzar a hacer es analizar los parámetros eléctricos fundamentales de la red. Ejemplo, la tensión, la frecuencia, la onda cenital de la misma red, sus periodos, su amplitud, los parámetros eléctricos fundamentales. Y una vez este inversor logre captar todos estos datos, él va a comenzar a trabajar de forma simultánea. A este proceso se le llama sincronización. La sincronización es el proceso por el cual el inversor logra captar todos los parámetros eléctricos de la red y comienza a entregarle energía a nuestras cargas. ¿Listo? Entonces uno en un sistema solar fotovoltaico aislado puede encontrar varios equipos. Uno de los equipos que uno va a poder encontrar es el módulo solar fotovoltaico, que se va a encargar de convertirme esa irradiancia en corriente eléctrica en DC. Vamos a encontrar un controlador de carga que su objetivo principal es cuidarme las baterías, ¿sí? Este inversor es como el centro de operación. Él se encarga que todo esté en orden, que las baterías estén bien, que siempre se me esté entregando la mayor cantidad de potencia en cada instante de tiempo, ¿vale? Ese es como el cerebro de todo.
El banco de baterías es el encargado de almacenar la energía que producen los módulos fotovoltaicos, pero también tenemos algo llamado inversor, y el inversor es el encargado de convertirme de corriente directa en DC a corriente alterna. Y la corriente alterna es lo que nosotros consumimos en nuestra casa. Es más, la definición principal o el objetivo principal de un inversor, sin importar el contexto, es convertirme de corriente directa a corriente alterna. Ahora, dependiendo del tipo de sistema, van a tener algunas funciones. Por lo menos un inversor de un sistema aislado no se puede sincronizar con la red eléctrica, no tienen esa capacidad. Por ende, yo no puedo conectar un inversor aislado a la red eléctrica porque no va a ser capaz de trabajar, no va a poder trabajar. Y el otro sistema fotovoltaico que les quiero mostrar hoy es el sistema fotovoltaico de conexión a red eléctrica o el sistema on-grid. Este sistema solar fotovoltaico sí tiene un inversor y este es como, este es más simple desde el punto de vista de cantidad de elementos, ¿vale? Aquí pues nos pueden faltar protecciones, nos pueden faltar algunos detalles, pero en términos globales tenemos los módulos fotovoltaicos como en el caso anterior, tenemos los arreglos, matrices, tenemos los string. Un string se define como una cantidad de módulos solares fotovoltaicos conectados en serie. O sea, si yo tengo una cantidad de paneles solares conectados en serie, eso es un string, ¿vale? Luego los conecto a un módulo solar, a un inversor, y este inversor de conexión a red eléctrica o on-grid sí se debe sincronizar con la red eléctrica para poder trabajar. ¿Qué me faltaría acá? Súper importante. Un elemento llamado medidor bidireccional o contador bidireccional. ¿Por qué? Porque como veíamos en el anterior ejemplo, cuando yo tengo un sistema fotovoltaico conectado a red eléctrica, vamos a tener momentos donde nos falte potencia o corriente y pues la red eléctrica nos va a entregar. Pero van a haber momentos donde tengamos excedentes, donde tengamos nosotros sobra de potencia. Y en esos momentos, pues nosotros vamos a entregarle a la red eléctrica. Por ende, el medidor bidireccional va a tener el objetivo tanto de cuantificarme esa potencia que yo le entrego a la red eléctrica como la que yo le voy a pedir. Es decir, tiene que medir en ambos sentidos. Aquí hay algunas diferencias como para terminar ya esta sección que también les quería mostrar. Por lo menos una de las diferencias principales es como nosotros podemos llamar los sistemas voltaicos. Un sistema de conexión a red eléctrica lo podemos llamar como on-grid, grid-tie, interconectado a red, con inyección a red eléctrica. En cambio, un sistema aislado yo lo puedo llamar como off-grid, standalone, aislado, autónomo. Un sistema fotovoltaico conectado a red no necesita baterías. Cuando digo que no necesita baterías, no estoy diciendo que no debe llevar baterías, no. Hay algunos casos donde se les colocan baterías, pero no es necesario, ¿vale? Va a depender más del contexto, del diseñador o del proyecto. En cambio, un sistema aislado sí necesita baterías, sí necesita almacenar esa energía. El tipo de inversor que se utiliza en sistemas de conexión a red eléctrica, vamos a estar hablando de inversores tipo string, tipo central, microinversores, híbridos de conexión a red eléctrica. En cambio, los aislados vamos a tener inversores como de onda pura senoidal o multifuncional, o un híbrido aislado, o un 3 en 1, o un cargador. Forma como se dimensionan los inversores es diferente, y que un sistema de conexión a red eléctrica necesita una red de referencia. Si no se tiene una red de referencia, el sistema de conexión a red eléctrica no va a poder trabajar. Es decir, si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico de conexión a red eléctrica, discúlpenme, tomo un poquito de agua. Si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica y de repente se va la luz, se cae la red eléctrica, pues nuestro sistema fotovoltaico
se debe apagar, se debe aislar. Puede ser incoherente, sí, puede ser injusto, sí, pero se hace con un objetivo. Había una vez una señora estaba viendo su novela favorita a las 2 de la tarde, estaba viendo Elif, y en medio de la novela comenzó la tanda de comerciales, de propagandas, y en una de esas era un anuncio desde la alcaldía, donde se decía, mañana, al siguiente día, vamos a tener un corte de luz, ¿vale? Prepárese. La señora se quedó pensando, yo no voy a tener ningún problema porque yo justo instalé un sistema fotovoltaico en el tejado de mi casa y a las 2 de la tarde hace una cantidad de sol impresionante. Llegó el siguiente día, 2 de la tarde, la señora se sentó a ver su novela favorita llamada Elif, cuando comenzaron las propagandas. En medio de la propaganda se fue la luz. La señora esperó 1 segundo, esperó 2 segundos, esperó 3 segundos y la luz no volvía. Y pasó 5 minutos y no volvió. La señora le dio muchísima rabia y llamó al ingeniero que le había instalado el sistema solar fotovoltaico. Le dijo, ¿cómo es posible si yo tengo un sistema solar fotovoltaico instalado en mi casa y son las 2 de la tarde y se va la luz y el sistema fotovoltaico no sirve? Usted a mí me estafó, no entiendo qué está pasando. El ingeniero le responde, señora, es por el efecto anti-isla. Muchas veces, cuando se va la luz, cuando no tenemos red eléctrica, existe la posibilidad de que haya algún operador, algún operario, algún técnico montado en algún poste haciendo alguna reparación o algún mantenimiento. Y si mi sistema fotovoltaico sigue funcionando, lo más probable que puede pasar es que afecte la vida del que está montado en ese poste. Nosotros ya vimos que van a haber casos donde tengamos excedentes de corriente, excedentes de energía. Es decir, van a haber momentos donde nuestro sistema solar fotovoltaico produzca más de lo que nosotros consumimos. Y si ese excedente de energía se va inyectado a la red eléctrica, puede afectar la vida del operario. Por ende, a nivel mundial, todo sistema solar fotovoltaico de conexión a la red eléctrica debe apagarse, se debe apagar cuando no tenga una red de referencia, es decir, cuando se vaya la luz. A eso le vamos a llamar anti-isla. Todo inversor a nivel mundial y en Colombia debe tener un certificado de conformidad presentado frente a la ONAC que me diga que el inversor tiene su anti-isla, ¿vale? Que sí se va a pagar cuando no detecte corriente eléctrica, cuando no detecte la red de referencia. En cambio, un sistema aislado no necesita una red de referencia porque el inversor mismo es el que crea su propia red. ¿Listo? Ahora, ahora sí terminar ya con esta etapa, este tema, un poquito un recorderis de lo que tiene que ver con un sistema de conexión a red eléctrica. Entonces, tenemos un árbol fotovoltaico, tenemos un inversor, que lo que va a hacer es convertirme de DC a AC. Esto es de conexión a red eléctrica, ¿no? Pero en medio de eso vamos a tener que contar con unas protecciones. Van a haber veces donde tenemos que colocar una combiner box o una caja de combinación para combinar los strings. Vamos a contar con fusibles, con termomagnéticos, con DPS en DC, pero en la parte alterna vamos a contar también con un breaker magnético en AC, con un DPS en AC, con un interruptor diferencial en AC, y todo eso va a llegar a una caja principal, que es la caja principal que nosotros ya tenemos en nuestras casas, que es donde bajamos y subimos los tacos. Ahí es a donde llega nuestro sistema solar fotovoltaico, y esa cajita está conectado tanto a las cargas como a la misma red eléctrica, ¿vale? Y a la red eléctrica nosotros tenemos que cambiarle el contador convencional que ya tenemos por algo llamado medidor bidireccional.
Y ese medidor bidireccional es el que te va a lograr cuantificar tanto lo que le pidas a la red eléctrica como lo que le entregues a la misma red eléctrica. ¿Listo? Y para ya terminar el día de hoy, en lo que nos queda de tiempo, quiero hablarles a ustedes una introducción acerca de los modelos de negocio que podemos implementar en temas de sistemas solares fotovoltaicos. Antes de pasar allá, quiero decirles que nos vamos a basar en dos tipos de modelos de negocio, uno llamado EPC y el otro llamado PPA, ¿vale? Estos son los más utilizados. El uno, el EPC, de una vez les digo que es el más convencional, es lo que uno o lo que la mayoría de empresas hace, y el PPA va a ser un poco más interesante porque puede ser algo que muchos desconozcamos. ¿Listo? El EPC, les quiero comentar que cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio, EPC es lo más convencional que uno puede hacer. Es decir, es crear un producto y vendérselo a un usuario o a un cliente. Entonces, el EPC se va a encargar de temas como el diseño, se va a encargar de temas como el dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico, se va a encargar de que los equipos lleguen al lugar, o sea, el suministro, o sea, su tarea es contactarse con los proveedores de equipos y traer esos equipos al lugar de instalación, construir las plantas solares fotovoltaicas o instalarlas, y también se encargan de hacer monitoreo o de hacer mantenimiento. Y de aquí pueden salir también muchos negocios. Dentro de este modelo de negocio de PC puede haber 4 empresas diferentes o hasta 5 empresas. O sea, puede haber una empresa que se encargue solamente del diseño. Entonces, yo como empresa me encargo del diseño, pero yo no proveo equipos fotovoltaicos. Entonces, yo me contacto con proveedores de equipos a nivel nacional, y esto se llama suministro. Entonces, puede haber otra empresa que me suministra a mí los equipos. A la par de esto, puedo contar con uno que es el de construcción. Los de construcción, yo también lo puedo hacer, o puedo también contratar a una cuadrilla de técnicos electricistas que me colaboren para construir el sistema solar fotovoltaico. Y también puedo acordar con mi cliente un monitoreo y un mantenimiento. El monitoreo sí se hace. Todos los sistemas solares fotovoltaicos deberían estar monitoreados. Yo acá en mi celular tengo 2 aplicaciones, una de GrowWatt, que es un inversor, y una de Fronius, donde día a día estamos monitoreando sistemas solares fotovoltaicos que hemos instalado. Entonces, uno sabe cuándo el sistema ya está fallando, cuándo hay que hacer arreglos, qué tipo de mantenimiento predictivo hay que hacerle, ¿vale? Y los mantenimientos ya uno los cuadra con el cliente, qué tanta frecuencia, cuánto le va a cobrar por los mantenimientos. Entonces, en este modelo de negocio, el producto principal es el sistema solar fotovoltaico. Ese es nuestro producto principal. El dueño del producto o el dueño del sistema solar fotovoltaico es el cliente. El cliente paga por el sistema solar fotovoltaico. Aquí hay varias opciones. Hay algunas opciones donde se paga por completo, en el mejor de los casos para los EPCistas. En otras ocasiones, lo que se hace es pagarlos por porcentajes, es decir, pagas primero el 30% y luego, pues, en unos plazos definidos me pagas el resto de porcentaje. Pero hay otros que es con financiamiento, que a los usuarios es lo que más fácil se le da. Es decir, se hace un acuerdo con un banco, que es lo que nosotros hacemos, y el banco financia al usuario para que pueda comprar el sistema solar fotovoltaico. ¿Y cómo va pagando entonces la cuota de ese préstamo? Con lo que el usuario deja de pagar en su factura eléctrica. ¿Por qué? Porque al final del mes él va a tener una reducción muy considerable en lo que paga en su factura, y eso se va
al pago del sistema solar fotovoltaico acordado ya con la entidad financiera. ¿Listo? Lo normal para un retorno de inversión de este modelo de negocio se da entre el cuarto y el sexto año, ¿vale? Un sistema solar fotovoltaico tiene una vida útil de 25 a 30 años. Es decir, que a partir de que ya se tenga el pago total de esa inversión, el resto de años son ganancias. Vas a tener 19, 20, 21, 22 y 3, dependiendo de la vida útil de tu sistema fotovoltaico, donde solo van a ser ganancias. Ahora, que al año número 25 los paneles solares fotovoltaicos ya no tienen vida útil, o sea, los paneles solares dejan de funcionar. La respuesta es no. Los paneles solares fotovoltaicos siguen funcionando, pero no van a poder producir el 100% de lo que podían producir en el año 1. En ese momento, cuando ya se acabe su vida útil, en lugar de producir el 100%, van a producir del 85 al 80%. O sea, van a producir menos, pero eso no quiere decir que los paneles solares van a dejar de funcionar, no, no. Al año número 25 ellos siguen funcionando, pero no con la misma eficiencia, ¿vale? En lugar de producirte 100 unidades, te van a producir 80 unidades, ¿listo? Entonces, actores involucrados. Tenemos una empresa EPCista, EPC, que a eso también se le llama una empresa ESCO, que una empresa ESCO es como de servicios energéticos. El cliente o inversionista y también puede participar en entidades financieras. En resumen, un modelo de negocio de EPC es quien te construye, quien te diseña, quien te provee, quien hace mantenimiento y monitoreo al sistema solar fotovoltaico, donde el producto principal es el sistema solar fotovoltaico y el dueño es el cliente. Ventajas. Vamos a tener acá varias ventajas. Hay mayor tasa va a haber mayor tasa interna de retorno, como le digo, desde el cuarto al sexto año. Hay un costo nivelado de energía menor bajo. Hay opción de ventas decentes desde la red a un precio competitivo. En Colombia existe eso, la regulación CREC no lo permite hacer. El cliente es propietario del activo solar, pues lo que ya va enlazado o lo que llevaba implícito con un sistema solar fotovoltaico es la reducción en las emisiones de CO2 equivalentes. Y con lo que quiero terminar hoy es hablándoles del modelo de negocio PPA. En un modelo de negocio PPA, los roles pueden cambiar un poco. Se los voy a explicar un poco de definiciones y luego les voy a hacer un ejemplo. Entonces, en un modelo de negocio PPA, el producto no es el sistema solar fotovoltaico. El producto es la energía que produce el sistema solar fotovoltaico. Con eso quiero comenzar. Segundo, voy a colocarles el ejemplo. Supongamos que yo, Samuel Salazar, soy una empresa de PPA y ustedes son mis clientes. Y yo voy a la oficina de cada uno de ustedes y les digo, les quiero ofrecer un sistema solar fotovoltaico donde ustedes van a tener un ahorro por el pago del consumo de electricidad. ¿Cuánto dinero ustedes tienen que colocar? Yo les voy a decir 0. No tienen que colocar ningún peso, nada. Pero sé que sí tienen que poner el lugar para poder instalar los módulos fotovoltaicos, ya sea un lote, ya sea su tejado, su terraza, su techo, su cubierta. ¿A qué voy con esto? Entonces, primero, es muy extraño que el cliente no pague un peso por el sistema fotovoltaico y aún así reciba beneficios. ¿De qué me beneficio yo como empresa PPA? Entonces, voy a dibujar acá una casita. ¿Me perdonan el dibujo? Aquí está el dibujo de la casita. Tenemos la puerta. Y este está consumiendo 100 unidades de energía mensual, ¿vale? Mensualmente, él consume 100 unidades de energía. Entonces, él tiene una electrificadora, un operador de red, una comercializadora que le está vendiendo, supongamos,
a 6 pesos cada kilowatt hora que él consuma. Entonces, él ¿cuánto va a estar pagando mensualmente? 6 por 100, 600 pesos, ¿no? Entonces voy a poner aquí 600 pesos mensuales. Me perdonan con mis matemáticas y algo, ¿vale? Entonces, 600 pesos mensuales. Entonces, yo vengo y les digo a ustedes, yo quiero instalarles a ustedes un sistema solar fotovoltaico. Y este sistema solar fotovoltaico se les va a instalar para que les provea a ustedes de energía. Va a ser un sistema solar fotovoltaico on-grid, de una red eléctrica, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer es conectarlo a su casa. Y yo le voy a cobrar a usted la energía que usted consuma de mi sistema solar fotovoltaico. Pero no se la voy a cobrar a 6 pesos, que es lo que le está cobrando la electrificadora, sino que se la voy a cobrar a solamente 4. Ustedes dicen, uy, qué negocio, eso va, ¿vale? Ahora, ¿cómo funciona esto? Van a haber momentos en un día donde el propietario o ustedes consuman del sistema fotovoltaico, pero van a haber momentos en el día donde consuman de la red eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues van a haber muchas variaciones. Van a haber, por lo menos en las noches es fijo que se consuman de la red eléctrica, en las mañanas, pero en el día van a haber momentos donde el sistema fotovoltaico pueda con toda mi carga, pero van a haber momentos donde no. Ahora, supongamos que al fin de mes, se logró consumir 70 unidades de mi sistema fotovoltaico y las 30 restantes se consumieron de la red eléctrica. Entonces, aquí me disculparán, pero voy a sacar una calculadora. Entonces, al final del mes, yo voy a pagar 2 facturas. Una factura para la empresa de PPA, o sea, para mí, y otra factura para la electrificadora, llámese aire, llámese Codensa, llámese EPM, llámese EPSA, llámese ESA, ¿sí? Dependiendo de donde esté cada uno de ustedes. Entonces, lo que le voy a pagar a la empresa PPA es 70 por 4, ¿no? O sea, 280. Entonces, va a poner aquí. 280 le van a pagar ustedes a Samuel, ¿sí? Y le van a pagar a la electrificadora 180 pesos. 180 pesos. Eso va a dar como resultado 380 más 280, 460 pesos. ¿Listo? 460 pesos. ¿Y antes cuánto pagaban? Si recuerdan, antes pagaban todo a 6 pesos. Eso daba 600 pesos. Es decir, va a tener un ahorro, si no me equivoco, y si mis cuentas me dan, de 140 pesos, si no estoy mal. Entonces, van a tener un ahorro mensual de 140 unidades de pesos. Entonces, eso es lo que va a ganar el usuario. El usuario va a ganar un ahorro por el pago de su consumo, ¿sí? Entonces, ya más o menos entendimos el usuario en qué gana. Ahora, la empresa en qué gana. Primero, este tipo de contratos PPA son legales, sí son legales, ¿vale? Por si alguno ya hizo esa pregunta. Segundo, que si en Colombia ya se ha hecho, sí se ha hecho y ya les comento el caso. Tercero, estos contratos son a largo plazo, es decir, de 15 a 20 años, ¿vale? 15 o 20 años. También dentro de estos contratos o estos modelos de negocio sirven para fábricas o para empresas donde tengamos altos consumos, porque a mayor consumo hay mayor pago, ¿sí? Por el consumo y va a haber mayor rentabilidad. Otra cosa importante es que dentro de los contratos hay cláusulas que me dicen o que le dicen a ustedes como clientes que no pueden pasar por un mínimo de consumo. Es decir, si ustedes consumen menos de lo que se estimó, ustedes tienen que pagarme a mí una sanción. ¿Por qué? Porque yo como empresa PPA vivo de lo que ustedes consumen. Y si ustedes disminuyen su consumo, a mí me va mal. Entonces, hay unas cláusulas. Otra cosa importante, ustedes deben tener estabilidad financiera, no se pueden trasladar, no se pueden mover del lugar,
no pueden cambiar su objetivo como empresa. O sea, hay muchas cosas, ¿vale? Pero todo para salvaguardar lo que yo como empresa estoy invirtiendo. Ahora, ¿cuál es el producto acá? La energía que produce mi sistema solar fotovoltaico. ¿Quién es el dueño del sistema solar fotovoltaico? Samuel, la empresa de PPA, no el cliente. O sea que yo soy el que pago mantenimientos, monitoreos, el que voy los limpio, porque yo tengo que asegurar que esté produciendo buena cantidad de energía para que el cliente también pueda recibir una buena cantidad de energía y que para que mis activos también sean muy valiosos. Hay cosas acá importantes como retornos de inversión. Los retornos de inversión se dan acá como al séptimo, sexto, séptimo, octavo del año. Octavo año. Por eso es que se hace a largo plazo. Claro, yo ya tengo, recuperé lo que invertí y luego tengo ganancias. Luego de que se acabe ya el contrato, existen varias opciones. Una de esas opciones es yo cederles a ustedes el sistema solar fotovoltaico. Claro, como ya recuperé lo que invertí, ya tengo mis ganancias, se lo doy a ustedes sin ningún costo, ¿vale? Otra forma es si ustedes lo quieren comprar, pues cómprenmelo de a poco y al final yo se los doy. Otra cosa puede ser, al final de que se acabe el contrato, hacemos unos cálculos y dependiendo de cuánto cueste en ese momento, que va a ser un costo ya mínimo, pero muy barato, ustedes ya lo pueden comprar, ¿vale? Existen varias opciones. Ahora, aquí tenemos contratos a largo plazo. Segundo, yo como empresa PPA, yo tengo la opción de yo mismo construirlo o puedo contratar a una empresa de PC. Entonces, yo, Samuel Salazar, soy una empresa de PPA, pero yo no sé cómo construir un sistema solar fotovoltaico. Entonces, yo contrato a una empresa de PCista. Se puede dar. Y lo que yo tengo es venta de energía de kilowatt hora mes. ¿Qué actores involucrados yo puedo encontrar en este modelo de negocio? Primero, inversionistas. Yo como PPA, yo puedo ser mi mismo inversionista. Yo puedo tener también entidades financieras, holdings, fondos privados de inversión, bancos de segundo piso. Puedo contar también con una empresa EPCista, EPC, ¿sí? Yo puedo contratar una o yo puedo ser una y también el mismo cliente. Y el cliente debe tener estabilidad financiera y altos consumos. Ahora, bueno, para ya pasar a la parte ya final y ya me di cuenta que el tiempo se me acabó. El ejemplo que yo les quería dar de la vida real es que en el Valle del Cauca existió uno de estos casos, ¿sí? Y pues ya hay varios, pero el más conocido es el del Valle del Cauca, que no creo que puedo mencionar nombres. Allá hay una embotelladora y una empresa PPA le instaló un sistema solar fotovoltaico, que lo que hacía era venderle la energía que producía el mismo sistema solar fotovoltaico, ¿vale? Ahora, que si esa empresa de PPA construyó su sistema solar fotovoltaico, no. Lo que hizo esa empresa fue contratar a una empresa de EPC y esa empresa EPC lo que sí hizo fue construirle el sistema solar fotovoltaico. Ventajas. El cliente no tiene inversión inicial. El ahorro es de una vez. El cliente no tiene costos de operación ni de mantenimiento porque eso se encarga la empresa PPA. Estabilidad en las tarifas. Entonces, estabilidad en las tarifas es que esos 4 pesos que acordamos en un principio, yo les puedo decir a ustedes, bueno, durante los siguientes 5 años, yo les aseguro los 4 pesos, pero luego se los subo a 6 pesos y así, ¿vale? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el kilowatt hora, por lo menos en Colombia, si hoy está a, no sé, 700 pesos, en 2 años puede que esté en 800 pesos. Entonces, a medida de que pasan los años también, el kilowatt hora también sube. O yo les puedo asegurar esos 4 pesos durante todo el contrato, dependiendo ya de lo que acuerde el cliente y la empresa PPA. Y lo que ya va implícito es 0 emisiones de CO2. ¿Listo? Entonces, nosotros, ya para terminar, nosotros hacemos diplomados en energía solar fotovoltaica. Los que quieran aprender sobre este tipo de temas, nosotros tenemos 3 tipos de metodología. Una son clases en vivos, como la que estamos haciendo hoy, pero pues de 2 horas y son 20 horas, son mucho más contexto. Hay una plataforma que ustedes pueden su diplomado o su curso desde su celular, desde su computadora, a su ritmo, en el momento que ustedes tengan.
Hay también un día de práctica, entonces la tercera metodología es presencial, hay una práctica con equipos reales donde ustedes tienen que instalar desde cero, o sea, a ustedes le llegan equipos donde ustedes tienen que construir todo desde cero hasta su puesta en marcha en conjunto con un equipo de trabajo y con un instructor, ¿vale? Entonces, si tienen, bueno, estamos certificados a nivel internacional por el NAFCHE y si quieren más información, aquí les dejo para que pues, se puedan comunicar, para que puedan tener más información acerca de esto. ¿Listo? Entonces, si hay preguntas, bien las puedo recibir en este momento, ¿vale? Me disculpo por pasarme algunos minutos, no era mi intención, pero sí quería que tuviéramos contexto acerca de los sistemas solares fotovoltaicos antes de hablar sobre modelos de negocio, ¿vale? Porque yo sé que si entendemos contexto, vamos a entender esto un poco más específico, ¿vale? Entonces, de parte de todo el equipo de Allianz Energy y de parte mía, de parte de Samuel Saiz Salazar, les damos las gracias a ustedes y es un honor que ASIEM nos dé este espacio de una hora para poderles brindarles a ustedes nuestros conocimientos, ¿vale? Entonces, si existe alguna pregunta, bienvenida sea y aquí la voy a poder responder, ¿vale? Muchas gracias, ingeniero Samuel, por este espacio. Sí tenemos consultas. Buenas tardes. ¿Es posible saber de forma práctica cuándo un panel está dañado? Sí, existen varias formas. La forma más fácil que yo les puedo decir es la forma visual. O sea, si hay un panel que tiene una grieta, tiene algo llamado punto caliente, tiene alguna perforación o la parte atrás, sus cables ya están dañados, visualmente se puede ver. Otra forma es haciéndole medidas con una pinza o con un multímetro. Entonces, tú le mides tensión, tú le mides corriente y ahí uno puede indicar. Y la otra forma es por medio de un mantenimiento predictivo, que ese sí se hace por medio de monitoreo. Entonces yo tengo una cantidad de paneles solares fotovoltaicos instalados en algún lugar de Colombia, pero yo desde mi casa, desde mi celular, yo puedo ver cómo es el funcionamiento de cada panel solar. Y si veo que se está cayendo la producción de energía de mi sistema fotovoltaico, pues tengo que revisar qué es y puede ser que algún panel esté fallando. Entonces, existen varias formas. Tenemos otra consulta. El mismo ingeniero nos pregunta, el ingeniero César. Necesito ayuda para descartar si el problema que tengo es de paneles o de inversor. ¿Qué asesoría me podría dar? Gracias. Uno podría ser, es que existen varias cosas, o sea, se tendría que saber el contexto del proyecto. Puede ser primero que no esté dimensionado de forma correcta los paneles solares fotovoltaicos con respecto al inversor, puede ser una, ¿sí? Es decir, que esa tensión de entrada no se ajusta a la tensión de mi arreglo solar fotovoltaico, si estamos hablando de un sistema grid, ¿no? Otra puede ser que no sean los paneles ni sea el inversor, sino que sean los rangos del, de la red eléctrica, porque es que un inversor de corriente a red eléctrica se sincroniza con la red y trabaja bajo unos rangos, es decir, unos rangos de frecuencia, de tensión. Y si la tensión de la red eléctrica está por fuera del rango, pues el inversor no va a sincronizar, ¿vale? Entonces sí se tendría que saber el contexto. Nosotros tenemos varios profesores, tú te puedes comunicar a ese número que está ahí y con mucho gusto te vamos a poder atender y te podemos poner en contacto con la asesoría de algunos de nuestros profesores, ¿vale? Nuestros instructores son instructores que trabajan día a día en las empresas más grandes de Colombia. Tenemos el caso de uno que trabaja en Green Yellow, que es el que edita el módulo de normatividad en Colombia. Tenemos otro caso que trabaja en ERCO, una empresa de Medellín, que edita el módulo de operación, de mantenimiento. Entonces, nuestros profesores son personas que su día a día es energía solar fotovoltaica y aunque son jóvenes, tienen muchos años de experiencia. Entonces, no te vas a encontrar con alguna persona incipiente, sino personas un poco energéticas, ¿vale? Entonces, ahí te dejo de contacto y nosotros te vamos a poder brindar también esa asesoría, ¿listo?
Ingeniero, nos preguntan, ¿estos sistemas pueden instalarse en propiedades horizontales? Sí, horizontales, sí, sí, sí. Yo creo que la pregunta es propiedades verticales, porque ahí el problema es si yo tengo un apartamento, lo puedo instalar, ahí es más complicado, ¿vale? Porque en un edificio se tiene que hacerse de las zonas comunes y ahí sí se tiene que llegar a un acuerdo. En propiedades horizontales es lo más común, o sea, es lo más normal, ¿sí? Yo creo que la pregunta está más direccionada a vertical. Nosotros tuvimos el caso en Bucaramanga de una empresa que hizo una constructora, que hizo un conjunto con unos edificios, instaló un panel por cada casa y hizo una configuración y una inversión alta, que pues pagó el cliente, ¿no? Pagaron los dueños. Pero cuando se pusieron ya en funcionamiento no cumplía con ninguna regla y estaba todo mal. Y para poder hacerlo tocaba desconstruir y volver a construir. Entonces, existe el caso triste de que hay unos paneles solares que no están funcionando en un edificio porque se hizo sin conocer normatividad. Entonces, es complicado, o sea, es complicado, no digo que sea imposible, pero sí se tiene que llegar a unos preacuerdos de zonas comunes, porque estamos hablando de edificios, ¿vale? Nos preguntan, ¿hay alguna forma de hacer un corte de servicio de un sistema fotovoltaico de forma remota? Sí, claro, con el monitoreo. Desde el monitoreo uno puede mandar a pagar el inversor. Sí, sí se puede hacer desde el monitoreo. Esa es la respuesta. Nos preguntan también, buenas tardes, ¿se debe hacer un estudio previo a la irradiancia en la zona para poder tener la potencia más óptima de un sistema fotovoltaico? Sí, existen dos formas. Una forma que sería como lo más exacto, diría yo, pero lo que uno se demora más, que es instalando un medidor llamado piranómetro o una estación metróica y tomar datos durante 1 o 2 años, que aún así no sería suficiente. Y otra forma, que es la forma fácil, es basándonos en una base de datos meteorológicos, que te recomiendo la NASA. Existen varios, existen Meteonor, la NASA, el IDEAM también tiene una, pero nosotros como empresa recomendamos la de la NASA. Y ahí tú puedes descargar datos de tu ubicación geográfica de irradiancia. Es lo más fácil. Gracias. Nos preguntan el ingeniero Luis, quiero montar una granja para abastecer vehículos eléctricos. ¿Cuál es la mejor opción? ¿EPC o PPA? No, ahí sería PC. Eso sería lo mejor. Lo mejor porque es que tú en PPA no tienes un solo cliente. Si el cliente es los que cargan los carros, no, ahí toca hacer es un EPC y que ya el cargador cobre por lo que consume cada persona. Porque es que ahí no podría haber un contrato de PPA porque ninguna cláusula se cumpliría. O sea, sería muy complicado. Es más fácil simplemente instalarlo y cobrar por lo que consuma. O sea, cada kilowatt hora independiente y ya. Escriben que gracias, buenas noches. Consulta, ¿en qué tipo de sistema puedo monitorear a través de mi celular o es en ambas? Gracias. Yo tengo más experiencia en los sistemas on-grid. Según el tipo de inversor, hay una app diferente. Por lo menos Fronius tiene una. Nosotros recomendamos Fronius siempre. Growwatt también tiene. Pero en los sistemas aislados sé que tiene desde los controladores de carga, porque los he visto, pero no he tenido interacción de que yo lo configure, de que yo lo maneje, pero sí, en ambos sí existen. Yo tengo más experiencias en los sistemas on-grid. Nos pregunta la ingeniera Rosemary. Me, gus- Me gustaría, ¿nos puede aclarar cuando hay un sistema fotovoltaico conectado a la red y se va la luz, por qué motivo el sistema no funciona? El ejemplo que usted colocó de la señora que está viendo la novela. Es porque
supongamos que la electrificadora decidió hacer mantenimiento, ¿sí? O cambiar un cable. Entonces, algún funcionario se monta en algún poste y comienza a hacer ese cambio. Entonces, se va la luz y corta. Si el sistema fotovoltaico sigue funcionando, pueden existir excedentes, o sea, la parte de la energía que se generó, pero no se consumió en la casa. Entonces, esos excedentes se van inyectados a la red eléctrica. Y si se van inyectados a la red eléctrica, lo más probable es que lleguen y afecten la vida del funcionario que está en el poste. Entonces, por seguridad, todo inversor de conexión a la red eléctrica o todo sistema fotovoltaico on-grid debe aislarse o autoapagarse cuando no detecte red eléctrica. A eso se llama red de referencia. Cuando no tenga una red de referencia, estos se deben apagar por seguridad, ¿vale? Nos escribe el ingeniero Juan Camilo. ¿Se puede solo abastecer una casa con solo redes fotovoltaicas? Deberías colocar baterías. Sí, sí, sí se puede. Una casa sí, sí se va a poder. Pero con solo sistema fotovoltaico necesitarías colocarle baterías. Es decir, que no tenga red eléctrica. Es lo que te entiendo. Ahora, si no quieres red eléctrica, te tocan baterías. Y si quieres baterías, ten en cuenta que tu inversión se va a aumentar de un 50 a un 70%, ¿vale? Y que financieramente, o sea, ahí no buscas nada financiero, porque es súper, hiper, mega costoso. Uno usa baterías o uno se aísla de la red eléctrica o cuando no hay, o cuando no hay red eléctrica, es decir, estamos en la selva, o cuando tenemos cargas especiales, es decir, un sistema de refrigeración para medicinas, un sistema de seguridad, antiincendios, telecomunicaciones, pero de resto, si no es necesario, no se aconseja. Porque aunque uno lo quiera y uno diga, no, es que yo odio las electrificadoras y no quiero depender de ellas, es más barato, lo aseguro, ¿vale? Gracias. Buenas noches. ¿La línea PPA de negocio se basa en leasing financiero? El leasing es otro, pero podría ser un leasing también. El leasing es más como que yo voy pagando una cuota fija, pero que el PPA yo tenga un leasing inmerso también. También hay casos donde yo tengo un leasing inmerso ahí, pero no son, o sea, su fundamento no es el mismo, ¿vale? Nos escriben que gracias. ¿Qué resolución colombiana respalda la línea de negocio PPA? No, en sí no hay dentro de la regulación que me diga, no, eso se puede hacer, no, eso no se puede hacer, sino que ya desde hace muchos años se hace, ¿sí? Ya se hace más que algo legal, se hace son con convenios, ¿vale? Con convenios de que yo instalo el sistema fotovoltaico y tú compras lo que yo te estoy vendiendo, ¿sí? Es como yo instalar un sistema fotovoltaico en mi casa, pero yo le pago al que me instaló el sistema fotovoltaico por lo que yo consuma de la red eléctrica, ¿vale? Lo que sí existe, lo que sí existe es que quien me instale debe seguir unos pasos técnicos que le permitan al operador de red tener la seguridad de que no va a pasar nada, o sea, de que técnicamente esté bien instalado frente a la UNAC, frente al RETIE, frente al operador de red. Eso sí existe. Y la última pregunta, ingeniero. Usted comentaba que a los 4 o 6 años se puede recuperar la inversión inicial. ¿Qué hay de los costos de mantenimiento que requiere el sistema hasta el año 25? ¿Qué tan frecuentes son? Depende del lugar, por lo menos si estamos en un lugar donde hay mucha arena, o sea, playas y eso, toca hacerlo como cada 3 meses. Y el resto ya uno va a mirar la frecuencia, si es cada 3, cada 5, cada 6, cada 8 meses. ¿Qué es el mantenimiento? El mantenimiento, imagínense que usted tiene unos paneles solares fotovoltaicos que por encima tienen un vidrio templado. Y a ese vidrio templado se le va a acumular mugre. Entonces tiene que ir a alguien a limpiarlo. Ese es, limpiarlo, que se caiga, revisar visualmente el cableado, hacer mediciones de tensión y ya. Ese es el mantenimiento.
que si yo puedo capacitar a algunos de mis funcionarios o yo mismo capacitarme para hacer mis mantenimientos, pues me va a salir más económico. Pero no es un costo que uno diga, uy, representativo, no. Es un costo representativo ya para las plantas o las granjas solares, que sí es donde te tengo que llevar una cuadrilla, hasta drones se usan, ¿vale? Pero para casas o para cosas pequeñas es mucho más sencillo, no es ya, no piensen que es algo complicado, no es simplemente limpiar, visualizar algunas cosas como que el cableado, que todo esté bien, como que medir, y hacer unas tomas termográficas, una cámara termográfica, que es lo que nosotros hacemos y ya, ¿vale? Nos Que se pueden escribe, hacer perdón, se pueden hacer dos cosas. Se puede hablar con el DPC y decirle, no, pues yo pago un poquito más, pero hágamelo durante los siguientes 2 años, mientras yo aprendo, o le pago cada vez que usted venga, y ya. nos escriben que muchas gracias por la conferencia, ingeniero Samuel. De parte de Acien igualmente le damos las gracias a usted y a nuestros asistentes por acompañarnos. Esperamos Sí. volverlo a tener con estos temas interesantes, ingeniero. Le deseamos una feliz noche y muchas gracias por el día de hoy habernos acompañado igual a nuestros asistentes. Gracias a ustedes, ¿vale? Y obviamente para mí es un honor. Yo me pongo súper feliz. Preparo estas diapositivas con mucho amor cada vez que ustedes nos invitan. Ténganos siempre ahí presentes. Si necesitan una charla, Allianz Energy siempre va a ser su aliado. Entonces, cualquier duda, igual aquí está el número. Nos pueden contactar y ya. Muchas gracias, ¿vale? De parte de Allianz Energy y de parte mía, de parte de Samuel Sai. Chao. Feliz noche para todos.